Al tablero, profe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tablero Profe, una nueva edición del aula virtual. Un programa con contenidos, conceptos y categorías de lo público y lo social, que va orientado a los servidores públicos, líderes comunitarios, comunidad universitaria o todo aquel que le interese lo público, con un pensamiento crítico, constructivo y propositivo, con un compromiso con la academia, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestras orientaciones desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del servidor público, como docente, damos nuestras orientaciones hacia mejorar los procesos. En el día de hoy vamos a hablar de los criterios que se deben de tener en cuenta para la proyección de ingresos y gastos de las entidades territoriales. Recuerden, las entidades territoriales establecidas como distritos, departamentos y municipios. Bien, esos criterios fundamentalmente lo establecemos de acuerdo a los requerimientos de la misma metodología, de acuerdo a las mismas condiciones sociales, políticas, administrativas que están dentro de nuestro entorno de orden territorial y de acuerdo a factores que sean desde el punto de vista local, nacional e internacional. Pues bien, ¿qué importancia tienen esos criterios para poder hacer las proyecciones presupuestales? Pues obviamente son determinantes, concluyentes frente a hacer una proyección presupuestal. Recuerde que estos criterios forman parte de la programación presupuestal y en la medida que mejoremos los procesos, que cambiemos las situaciones que se han venido presentando y que han generado dificultades, inconvenientes, errores o no nos ha ayudado para tener una buena proyección presupuestal, pues es el momento de hacer esos cambios, esas modificaciones, y para eso están una de las herramientas importantes como son los criterios que vamos a desarrollar, como son criterios de indicadores económicos, de comportamiento histórico, demográfico, comportamiento normativo, la política económica, entre otros. Pero antes de arrancar, desde el punto de vista pedagógico, vamos a explicar los indicadores económicos que corresponden a los ingresos públicos. Pues obviamente esos ingresos públicos tienen una estructura de acuerdo al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Recordemos que son los ingresos corrientes, los ingresos recursos de capital o ingresos de capital, los fondos especiales, los recursos, las contribuciones parafiscales, los fondos de los establecimientos públicos. Entonces, de la entidad territorial. En ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que, para poder aplicar estos criterios o factores que son determinantes para la proyección presupuestal, tenemos que tomarlo rubro por rubro o renglón por renglón, de acuerdo a esa estructura, para saber cuál ha sido su comportamiento, cuál ha sido, si es positivo o es negativo frente a una proyección presupuestal que se requiere en la entidad territorial. Arrancamos con por orden pedagógico, el primer indicador que nos ayuda en estos criterios de proyección presupuestal, que son los indicadores económicos, que es muy importante tenerlos como referencia en el momento histórico que estamos viviendo desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de la situación a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local, frente a ese comportamiento de esos indicadores como índice del precio del consumidor, como la tasa representativa del mercado, como la inflación, porque de una u otra manera afectan las actividades económicas y esas actividades económicas tienen repercusión, digamos, en el sector financiero, en el sector comercial o en servicios y que tienen incidencia en ciertos impuestos que son representativos para la entidad territorial. Entonces, por eso es importante hacer una reflexión, una interpretación y tener buena información, estar bien documentado para obviamente dar las mejores directrices y la mejor información y que ese criterio nos dé buenos resultados. Así como tenemos ese de la eficiencia de los indicadores económicos, pasamos a un segundo indicador que es la eficiencia administrativa.
En esa eficiencia administrativa, fundamentalmente desde el punto de vista del recaudo de los ingresos, cómo se hace la liquidación, el cobro, el recaudo y la administración. Si se están haciendo de una manera oportuna, si están cumpliendo con los lineamientos o parámetros de orden constitucional y desde el punto de vista legal, y si se están obteniendo los recursos esperados de acuerdo a las proyecciones. También el servicio al cliente, cómo ha sido y las formas de pago. Entonces esa eficiencia administrativa es un referente muy importante, como los anteriores, para poder hacer la proyección desde el punto de vista presupuestal. Así como tenemos ese comportamiento de la eficiencia administrativa 1/3, ese comportamiento histórico. En cuanto al recaudo, si ha venido en aumento, si ha venido en disminución, cuál es la tendencia y cuáles son las razones, si son razones de orden social, de orden económico o de orden financiero, cuáles son las repercusiones para nosotros, de acuerdo a nuestra entidad territorial, aplicar las medidas respectivas y que obviamente esta herramienta nos dé los resultados esperados. Desde el punto de vista del comportamiento histórico, de acuerdo a cada uno de los rubros, de a cada uno de los renglones que representan desde el punto de vista de la estructura del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Así como tenemos la anterior, el cuarto sería el comportamiento demográfico. ¿Cuál es la tendencia al crecimiento de la población? Si viene en aumento, si viene en disminución, el perfil que tienen, si es estacionario, si es flotante o si viene en disminución, de acuerdo a las mismas posibilidades o oportunidades que tengan dentro de nuestro territorio. De pronto a veces se disminuye bastante la población porque obviamente no tienen oportunidades desde el punto de vista educativo, no tienen desde el punto de vista laboral, entonces eso tiene una incidencia, una repercusión frente a nuestro municipio en cuanto a los ingresos o los recursos que puede generar la entidad. Así como tenemos ese cuarto, vamos con el quinto, que es la normatividad vigente. Estamos condicionados al Estatuto Tributario Territorial, pero también tenemos que tener en cuenta que la normatividad es cambiante. Tenemos que estar actualizados, cuáles son las normas vigentes en este momento y que tienen incidencia o repercusión en nuestros recursos, en nuestros ingresos de orden territorial. Entonces, ejemplo, una norma que surgió en el año 2019 como la Ley 1955, y en esa norma, que es el Plan de Desarrollo, nos surge lo que es el famoso catastro multipropósitos, que va a tener una implicación, una repercusión muy grande frente al recaudo de los municipios, porque va a fortalecer esa fuente principal que tienen las entidades territoriales, en el caso del municipio, en su recaudo fundamentalmente. Pues bien, el sexto indicador, que es la política económica. Esa política económica, pues obviamente desde el punto de vista monetario y crediticio, eso nosotros tenemos que estar articulados desde el punto de vista armonioso a un Estado social de derecho. Nosotros no nos podemos desfasar de lo establecido a nivel nacional, lo que tiene que ver con esa política que establezca desde el punto de vista monetario y crediticio el Banco de la República, que esté en concordancia con el gobierno nacional. Y desde el punto de vista fiscal, pues obviamente los lineamientos y los parámetros establecidos principalmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente. Desde el punto de vista séptimo, otro criterio que es importante, interesante, y que de los 1.103 municipios que tiene nuestro país, el 85%, sin ser exagerado, está dependiendo de eso, del Sistema General de Participación o de las transferencias de la Nación. Pues obviamente eso ya viene certificado a nivel nacional, establecido cuáles son esos recursos que nos van a llevar. Pero sí tenemos que tener en cuenta los sectores, la cobertura y los criterios que tiene esa norma para nosotros implementarlo, aplicarlo y estemos de acuerdo, o que nos estén dando los recursos que verdaderamente por mandato constitucional y desde el punto de vista legal le corresponde a las entidades territoriales. Esto desde el punto de vista de los ingresos públicos. ¿Cómo son importantes esos criterios que hemos establecido? Como el que tiene que ver con los indicadores económicos, como el que tiene que ver con la eficiencia administrativa, que tiene que ver con el comportamiento histórico,
el comportamiento demográfico, la normatividad, la política económica y la transferencia. Recuerde, eso se hace rubro por rubro y obviamente o renglón que corresponda a la estructura del Estatuto Orgánico de Presupuesto y que desde su municipio que debe ser coherente con el Estatuto Orgánico establecido por la ley, el decreto 111 del año 96. En cuanto a los criterios que se van a aplicar para el gasto público, pues obviamente vamos a seguir la misma estructura del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Esto es reiterativo porque no podemos quedar en un caos, un desorden y pues obviamente esto tiene una orientación a formación de orden profesional. Primero que todo, muy brevemente, el gasto público, ¿qué es? Busca atender las necesidades de la institucionalidad de la comunidad y cumplir con las funciones establecidas desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal de la entidad territorial. Fundamental ese va orientado al gasto público en esas cosas. ¿Cómo está constituido? Pues obviamente con los gastos de funcionamiento, que esos gastos de funcionamiento tienen que ver con servicios de la nómina o nómina, gastos generales y transferencia en el nómina. En cuanto a los gastos de inversión, fundamentalmente están establecidos de acuerdo a la prioridad, las necesidades y expectativas de la institución. Y los gastos de deuda pública corresponden obviamente a lo que es deuda pública interna y deuda pública externa. Pues bien, en ese orden de ideas vamos a establecer los criterios o factores que son importantes para la proyección presupuestal de una entidad territorial. Importante, agarremos. El primero, en cuanto que tiene que ver con los gastos de indicadores y política económica. Indicadores como los que hemos visto, que son importantes, estar actualizados, documentados al momento histórico de nuestro país y desde el punto de vista internacional, como el índice del precio al consumidor, como lo que tiene que ver con la inflación, Producto Interno Bruto y lo que tiene que ver con la tasa representativa del mercado. Y desde el punto de vista de la política económica, tanto desde el punto de vista monetario y crediticio, en la misma medida, la misma forma, de acuerdo a las decisiones del Banco de la República en articulación y armonía con el Gobierno Nacional. De acuerdo a esas orientaciones, a esas directrices que del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues obviamente vamos a ver si vamos a tener una austeridad, una racionalización en el gasto público o no, o cuáles son las medidas a llevar a cabo fundamentalmente. En ese orden de ideas, ese es el primer indicador, lo que tiene el primer criterio o factor para hacer la proyección presupuestal de una entidad territorial, y en este caso el gasto público. En el segundo orden tenemos lo que tiene que ver con la normatividad vigente. Obviamente tenemos que estar buscando seguir los lineamientos del gobierno nacional. Si hay unos límites de orden presupuestal, hay austeridad en el gasto público, tenemos que ceñirnos a lo que establezca las pautas, los lineamientos del gobierno de turno para poder tomar una buena decisión y estar ajustados a los requerimientos y necesidades y expectativas y prioridades que requiere tanto la institucionalidad como la comunidad. Pues bien, un tercer indicador que tenemos que tener en cuenta, muy claro, muy coherente, es el gasto de funcionamiento. Y lo vamos a fraccionar de acuerdo a los parámetros y lineamientos importantes. En lo que tiene que ver con la nómina, en los gastos de funcionamiento, vamos a congelar la nómina, vamos a reestructurarla o vamos a aumentarla. De acuerdo a esas circunstancias, de acuerdo a esas medidas, pues obviamente nosotros tomamos las pautas, los lineamientos claros y contundentes para poder hacer una buena proyección presupuestal. En los gastos generales, obviamente, que está representado en bienes, servicios, impuestos y multas, pues los impuestos y multas están establecidos de acuerdo a la normatividad. Pero en los bienes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir unos lineamientos muy claros, se van a aumentar los bienes que requieren la institucionalidad o no, pero para evitarnos inconvenientes o problemas desde el punto de vista de lo relacionado con los bienes y los servicios,
sigamos las pautas de los procesos de contratación, los principios de contratación y los trámites respectivos, pues obviamente para no tener inconvenientes o problemas y darle el mejor trato al uso de los recursos destinados para el gasto público. En cuanto a gastos de funcionamiento, el servicio a la deuda, pues muy claro, muy contundente, cuáles han sido las condiciones financieras de los compromisos que desde el punto de vista de las tasas y los plazos que tiene la entidad frente a esas obligaciones. ¿Cómo se ha venido haciendo el tratamiento del comportamiento de la deuda anterior? ¿Cómo ha sido? ¿Se ha venido haciendo el cumplimiento? ¿Está ajustado a la normatividad o no? ¿Cuál ha sido el cumplimiento frente a los parámetros y elementos normativos de esa deuda pública? Y obviamente si están dadas las condiciones o no para adquirir nuevos compromisos, nuevas obligaciones que pueda responder la entidad territorial. En cuanto a la inversión, pues en la inversión fundamentalmente buscamos ¿qué? ¿Cuáles son los estados de los estudios de proyección de inversión, de los proyectos de inversión que tenga la entidad? Hacia allá le apuntamos. ¿Cuál ha sido la capacidad operativa que tenga la institucionalidad desde el punto de vista de la inversión? ¿Para qué? Para, obviamente, ciertos proyectos que los realice directamente la institucionalidad y no hacer un proceso de contratación particular o privada, sino directamente con los recursos de la institucionalidad. Y priorizar cuáles son las necesidades, expectativas y prioridades que tiene la institución para realizar ese ejercicio. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico de los recursos desde el punto de vista de podemos hacerle una evaluación en cuanto a la ejecución? ¿Cuál ha sido esa tendencia, ese comportamiento histórico de esos gastos de la entidad territorial desde el punto de vista de se ha venido solucionando las necesidades, expectativas que tiene la institucionalidad? Mire que son interesantes, son importantes todos estos criterios, tendencias, todos los criterios y factores que tienen que ver con la proyección desde el punto de vista presupuestal de una entidad territorial. ¿De qué dependen? ¿Quién toma la decisión de aplicarlos? Los mismos servidores públicos, el líder administrativo, el jefe de presupuesto, el equipo de trabajo pueden tomar las decisiones cuáles son. Nadie más tiene el conocimiento quienes están ubicados dentro de la misma entidad territorial. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos el apoyo, el acompañamiento que nos han venido haciendo a nuestra plataforma Eduquivotos y obviamente a las redes sociales como Facebook e Instagram. Hasta una próxima oportunidad. ¿Habla por todos en esta sala? Sí. Bien, es importante estar claro. Si te ha gustado nuestro video. ¿Lo está? Sí, señor. Este bar es un buen momento para beber y de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Pero los discursos son para campañas. Ahora es tiempo para la acción.